todos nos vestimos más o menos igual, todos más o menos tenemos el mismo aspecto, etc. En esas épocas la separación por vestimenta y por comportamiento era todavía muy aguda, como era muy aguda en la Bolivia de mi infancia, donde se notaba en el acto de que estrato social provenía uno simplemente por el aspecto. Ahora eso ha desaparecido. Perdón, ¿y cómo en ese contexto, digamos, se desarrollaban los talentos? Porque para los talentos no hay estratificación social. Exactamente. ¿Cómo participaban en esos círculos, digamos, la gente de talentos? En esos círculos se atrevían a ir dos tipos de personas. En primer lugar, la alta sociedad, que se aburría de todas maneras. El tedio, claro, es uno de los grandes conocimientos de la sociología, estimado público, el tedio, el aburrimiento, es algo que hay que evitar. El ser humano lo trata de evitar. Por eso el ser humano lee libros de filosofía, de arte, de novelas o cualquier cosa, porque se aburre en forma extraordinariamente fácil. Yo soy el mejor ejemplo de eso. Yo me aburro excepcionalmente rápido con cualquier cosa. Y para mí, uno de los grandes consuelos es la lectura. Entonces, estimado público, esto las damas de la alta sociedad notaron que era indispensable. En primer lugar, la gratuidad del salón y el libre acceso. No se discriminaba a nadie por su origen social, solamente que las clases populares no se atrevían a visitar estos salones. Ya el aspecto, ¿no? Generalmente eran en palacios. La alta sociedad francesa vivía en palacios, no como aquí, en apartamentos o en casitas, sino realmente en cosas serias. Y eso ya era intimidante. Además, porque a la entrada estaba todo un ejército de servidores, por ejemplo, en librea, o sea, con uniforme, con los colores de la casa. No sé qué, nunca he visto en Bolivia eso, ¿no? Entonces, eso era obviamente intimidante, digamos, para un simple obrero justo que hubiera servido el país, ¿no? Seguramente había. El segundo principio, todos podían participar en igualdad de condiciones. O sea, no es así que la gente de las familias más ilustres tenían un monopolio de la conversación, eso nunca vino en los grandes salones, sino que se premiaba el talento individual. Y uno de los visitantes más asiduos de esos salones ha sido uno de sus críticos, Jean-Jacques Rousseau. Y él, estimado público, él es el primero que ha notado que el talento es algo distribuido democráticamente. Lo mismo René Descartes. El talento es algo realmente distribuido entre todas las capas sociales, grupos étnicos, etc. La misma cantidad de gente inteligente o de gente talentosa en arte o de inútiles. Todas las capas sociales y grupos étnicos, eso está distribuido en manera más o menos uniforme. Entonces, en esos salones, como no había exhibición de espadachines, de riqueza, todos eran de riqueza, entonces, obviamente, ¿qué es lo que la gente iba a ver? Habilidades orales e intelectuales. Entonces, la gente lo que apreciaba era un buen chiste, una anécdota bien contada, una historia divertida, y esos eran generalmente intelectuales de clase media, eran los leones del salón literario. Como era algo de la alta sociedad francesa, está algo muy, muy documentado. Es una cosa que está, digamos, historiada con muchísimo detalle. Quiero salvar solamente, igual que Habermas, para la memoria histórica de la humanidad, no necesitan anotar ustedes, pero ha sido una gran mujer, la duquesa de Longueville, la que ha abierto el primer salón literario gratuito y de acceso irrestricto en el mundo, Madame de Longueville. Voy a poner el nombre como ella se ponía. Longueville. Ahora, aquí esto obviamente es una forma, estimado público, naturalmente de limar asperezas. Ella, entre sus muchos títulos, usaba públicamente el que menos llamaba la atención,
Ella era una princesa de Bourbon-Condé, miembro de la familia real. Si Luis XIV no hubiera tenido hijos, ellos heredaban esta rama y heredaban el trono. O sea, ella venía de la familia real francesa. Tenía una inmensísima fortuna, pero tenía algo que fue muchísimo más valioso y que tiene que ver directamente con la filosofía. Ella tuvo un amante, y ese amante era el filósofo La Rochefoucauld. El duque de La Rochefoucauld, uno de los filósofos franceses más interesantes, el favorito de Nietzsche, él era su amante. Y entre los dos es que han abierto este salón literario donde se podía hablar mal del rey, de la iglesia, etcétera, etcétera, porque estaban entre pares, entre iguales. Y entonces no temían, además era gente de la alta nobleza, no temían expresarse mal. Ella, por ejemplo, además de ser miembro de la familia real, ella estaba casada con un príncipe soberano, un pequeño príncipe soberano, el esposo, el príncipe de Neuchâtel, es como ahora Mónaco. O sea, era un príncipe pequeño, pero totalmente soberano. Al ser la esposa de un soberano, ella no podía ser detenida bajo ningún concepto en Francia. O sea, ella podía decir y hacer lo que le diera la real gana. Entonces, era evidentemente una especie de protección intelectual para opiniones disidentes. Y este salón, por esa casualidad de varios factores, es que se hizo como el paradigma del salón literario. Simplemente no tienen ustedes que anotar nada de esas cosas, estimado público, porque son anécdotas que nos ayudan, hago lo mismo que Habermas, nos ayudan a comprender el desarrollo siempre casual, siempre enredado y enviándolos de cualquier fenómeno social como la opinión pública. Aparte del salón literario, comida gratis, opinión libre, premio al que intelectualmente brillamos, ¿no? Lo cual son todos principios democráticos, ¿no? Acceso libre, opinión no coaccionada, opinión libre y premio al talento. La otra invención, un poquito posterior del siglo XVIII, es el café. A ver, Einar, cuéntenos usted que le gustan los cafés. ¿Por qué aprecia usted un café? Creo que es una buena razón, por ejemplo, de lo mismo que se hace en los salones literarios, ¿no? No hay una imposición, no hay un tema de por medio, es totalmente libre, se puede tratar las horas que se quiera entre los que están presentes en el café. Y no hay un tema prefijado, ¿no? Quiero aquí hacer propaganda por el café literario de Einar Rosso. Los miércoles, un miércoles sí, un miércoles no, creo que este miércoles, mañana no hay nada. Este miércoles no viene, está sesionando, si se puede llamar así, Sí. el Café Filosófico de Santa Cruz, que es el del Colegio Abierto de Filosofía, con un tema interesante que lo va a tocar extrañamente Javier Ascargorta, que me llamó la atención. Y el próximo miércoles nos toca a nosotros sesionar y vamos a cambiar de lugar. Bueno, ahí están también invitados todos ustedes. Hemos cambiado de lugar de llevarlo a la whiskería, que era aquí en la calle Pinilla, en Sopocachi. Ahora nos hemos trasladado, de buena fortuna, al Café Terrazas, que es aquí entre la... No, sí, en el Fuenche, exactamente, en la Pinilla y la... No, Pinilla, no. Ay, perdón, Es entre la Federico Bueno y Suazo. Federico Suazo. Sí. Es sobre la Federico Suazo, Sí. casi esquina Bueno. Sí. Frente a los chocolates Freques. Frente a los chocolates Freques. A una cuadrita de lo que sería el monje y una cuadrita de lo que sería la parada del Pomacatari. Así que Miércoles a 19. Sí, el tema que se va a tratar lo va a tocar Jaime Ninchautz, que es un Nistauts, que es un crítico De mi edad, es un viejito. Sí, así que va a tocar un tema por demás importante que es sobre el humor en la literatura. Así que están todos invitados. ¿Qué hora es, perdón? A las 7 de la noche están ustedes invitados a asistir y dura esto más o menos hasta las 9. No hay orden del día, no hay nada, simplemente el señor Sousa va a decir algo. Pueden Media hora. ustedes participar o no. Sí. Es un pequeño salón literario. Sí, ya. Ahora, el café literario, ¿por qué es posterior y por qué es más interesante? Aquí sigo a ver más en este estudio.
porque tiene una apertura democrática mucho mayor, ¿no? No tiene ese carácter relativamente aristocrático de los antiguos salones. Tiene, eso sí, una desventaja. Uno tiene que pagarse el consumo, que es también el caso del miércoles. Cada uno paga su consumo. Claro, hay que decirlo todo para... Doctor, ya ha quitado toda la publicidad del caso. Los meseros cumplieron la función. Deberían aprender de señores que era gratuita la comida, entonces la apertura viene siendo mayor la cantidad de gente. Claro, es que aquí nos falta eso. Aquí la aristocracia nunca ha tenido esas pretensiones literarias. Sí. Aquí los Doria Medina, o los Aramayo antiguamente, o los Patiño. Nunca han sido. Los únicos que han tenido, y ahí rescato, por ejemplo, A ver, la familia ¿quiénes? Machicado, por ejemplo. Ah, Claro, que sigue Machicado, existiendo. que todavía sigue existiendo. Obviamente ya no ofrece los cafecitos que antes existían, que yo tengo referencias por periódico solamente. Sí, sí, sí. Que son la puerta abierta todos los sábados, de todos los meses. Música clásica que se escucha, no paga uno absolutamente nada y tiene una muy buena cronología, digamos, de los intérpretes clásicos, por así decirlo, o modernos, ¿no? Claro. Era la única familia que hacía aquí eso. Machicado eran terratenientes grandes, eran los propietarios del famoso latifundio Comanche en la ruta a Corocoro. Que empedrado las calles de la... Y ellos han suministrado el material con el cual se ha empedrado una gran parte de la ciudad de La Paz. Las Y todavía piedras de las Comanche han calles, sido famosas. todavía se usan, Sí. creo, en esculturas. Claro. Marina Núñez del Prado utilizó también ese tipo de piedras. Y esta familia todavía hoy tiene evidentemente una especie de, no llamaremos café, pero No, café es Un spa. un espacio totalmente gratuito donde uno la escucha. contemplación musical, podríamos decir. Sí, es un espacio, pero eso sí, ligado a la música. O sea, no es una discusión filosófica. Lo que hay sí es siempre, como él ha dicho, una introducción muy bien hecha a los temas, a los autores, intérpretes, por qué esa música, por qué no otra, o qué resonancia ha tenido tal obra. Es decir, es para gente interesada en música clásica. Antes servían cena, ahora ya no hay eso. Ni un cafecito, nada. No hay, hay una muy buena fogata, eso sí. Todo gratis. La cena era lo importante. No, pero yo estoy pensando en la mayoría del público. Sí, Es inmediatamente Habermas. El tener algo de refrigerio, Sí, aunque es correcto. gente rica, a la gente le gusta lo Les refrigerio. encanta. Que den interés en cancha. Pues, Claro. Entonces, imagínense ustedes los normales, como hay listas de todo eso, hay listas de quienes iban a los cafés filosóficos. Por ejemplo, Voltaire y Rousseau han sido dos habitués, o sea, dos tipos que iban habitualmente y con mucho gusto a los cafés. Y les interesaba también, por ejemplo, como habían varios simultáneamente, ellos discernían por la comida donde iban. Hoy se va a cenar tal cosa en el salón de Madame de Récamier. Entonces, si eso era mejor que lo otro, ellos ahí preferían. van. Y era toda gente bien comida. Parece vamos a ir a pagar. Parece que lo importante es la gratuidad. Como no hay competencia, no pasa nada. Como nadie lo ha hecho, porque yo tendría que ser el primero, ¿no? Máximo que me interesa un juguito de cebada hecho en mi casa. Pero ahora Pero el público el café. El café es una institución mucho más democrática. En primer lugar, como ya es un ambiente público, ahí a nadie le pueden decir nada si quiere entrar. Eso también era en el siglo XVIII en París, en Viena, etc. Segundo lugar, era mucho más político que los otros, menos literario y filosófico y más político. Y se discutían también directamente alternativas a programas políticos del gobierno, etcétera, etcétera. El café tenía además otra ventaja desde su fundación en el siglo XVIII, lo cual tienen algunos cafés de tertulia en La Paz, periódicos gratuitos del día. Eso ha sido siempre, estimado público, una de las características más notables de los cafés.
Ustedes pueden pensar, chicos que tienen todos celulares, incluidos con posibilidades muy amplias, a ustedes les puede parecer una absoluta banalidad, pero pónganse ustedes en el caso de la gente del siglo XVIII, donde no se pensaba siquiera en inventos tecnológicos. Entonces, el periódico impreso era naturalmente la gran novedad, además del día, en el siglo XVIII. O sea, tener un periódico que tenía muchas más secciones culturales que hoy, como eran todavía los periódicos cuando yo era chico. Entonces, esos periódicos realmente eran los bienes más preciados del café. La gente iba a los cafés justamente para leer, casi gratis, solamente tenía el consumo mínimo era una tacita de café, para leer gratis todos los periódicos del día. Ustedes han visto que aquí en el Café Alexandre o en otros los ponen en unos ganchos de madera, muy grandes. Ese es un invento de los cafés del siglo XVIII para que llame la atención si la gente quiere llevarse subrepticiamente un periódico. Sí. Claro. Era para que no se lo lleven. Claro. Sí, nomás. Llamaba la atención, ¿no? Claro, sí. Quería llevarse todo el pedazo de grano. Y además estaban mejor engrampados Sí. que los otros, o sea, era difícil de sacar, ¿no? El café, entonces, el salón y los periódicos constituyen, según Habermas, la triada que ha iniciado la especificidad de la opinión pública en los países occidentales. Según Habermas, que ha hecho algún estudio por lo menos, eso no había, por ejemplo, en el mundo chino, en el islámico, en el africano. Según él, es una de las grandes glorias del mundo occidental. Esa opinión pública, estimado público, te ha tenido una gran ventaja. Las tendencias de esta opinión pública siempre han sido más democráticas que autoritarias. Es algo que no se puede, porque también las ideas autoritarias están expandidas democráticamente, o sea, uniformemente entre todas las capas sociales y todos los grupos étnicos, pero no hay duda que el periódico mismo es una especie de válvula para opiniones democráticas. Es la idea de Habermas. La democracia moderna se ha desarrollado paralelamente a los medios masivos de comunicación, y el primero y el más poderoso, según él, hasta que apareció este libro en 1962, era la prensa escrita. Hay que considerar que la investigación para este libro es anterior a 1962 y que por lo tanto no aparece todavía la televisión como la gran fuerza actual que modela a la opinión pública. Los periódicos tienen para Habermas algunas otras cualidades que quisiera mencionarles rápidamente. Todo periódico, además de noticias, tiene comentarios. Aún el periódico más miserable y modestito tiene un pequeño editorial o por ejemplo, en la leyenda que está debajo de fotografías, deja traslucir una opinión que podríamos llamar la oficial del periódico respectivo. Habermas ha estudiado, estimado público, esas pequeñas leyendas que están debajo de fotografías, o que estaban durante siglos debajo de ilustraciones primero y de fotografías después en los medios masivos de comunicación. Y ha llegado a la conclusión de que esas pequeñas leyendas son como mini editoriales del órgano respectivo, formando a la opinión pública. Además, el elemento final democrático de los periódicos, la mayoría de los periódicos, cosa que se está perdiendo, pero que todavía más o menos hay aquí, es imprimir cartas de los lectores. Y esas cartas de los lectores, según Habermas, que ha hecho un listado numérico gigantesco de años de los principales periódicos alemanes, ha demostrado que, salvo en la época nazi, del 33 al 45, las cartas de los lectores son casi siempre críticas, lamentos, imprecaciones contra el gobierno de turno. Siempre tienen un aspecto de expresión de agravios.
eso es, según Habermas, lo que distingue justamente a la prensa occidental de las culturas que no han, como la china, o la japonesa o la hindú, que no han tenido eso. O sea, un registro de agravios de la población. Y como ustedes pueden imaginarse, esos agravios eran generalmente dirigidos al gobierno de turno. O sea, es muy difícil que uno alabe voluntariamente a un gobierno si es que no le pagan, ¿no? Si no le pagan, un poco difícil como que se alabar al gobierno. En cambio, uno, sin que le paguen, publica cosas sobre los agravios que ha sufrido en la administración pública o en la justicia. Entonces, según él, las primeras críticas más o menos interesantes, permanentes y con carácter cada vez más sistemático, críticas a las autoridades, al funcionamiento del gobierno, a la justicia, han sido justamente las representadas en los periódicos del occidente europeo. Todo esto ha contribuido, permítanme una palabra medio dramática de él, a un uso público de la razón. O sea, esa tendencia a registrar agravios, a criticar esto no funciona porque es así y debería ser así. La justicia es mala porque tiene estos aspectos y podría teóricamente llegar a ser mejor. Todo eso es, según Habermas, un uso público de la razón. Y el que más ha fomentado ese uso público de la razón en el siglo XVIII ha sido Voltaire. La fama de Voltaire no deviene, estimado público, porque era filósofo. ¿Quién lee hoy las obras filosóficas de Voltaire, su filosofía de la historia? Nadie lee esas cosas. ¿Perdón? Exactamente. La gente lee las obras literarias de Voltaire y muchas de ellas están basadas en problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, el caso Calas, el caso del Caballero de la Barre, todos esos casos que él los convirtió literariamente en casos mundiales. Entonces se creó en la segunda mitad del siglo XVIII, no solamente Voltaire, pero él, digamos, es la figura cumbre, se creó una especie de opinión pública contra lo irracional de la administración de justicia. Él demostró, por ejemplo, que el delito del Caballero de la Barre, que fue ajusticiado a los 19 años, es una crítica a la justicia comunitaria, que ese delito, pasando el río que delimitaba la aldea, no era delito, y que no había pasado absolutamente nada. El tipo perdió su vida por criticar a la iglesia, y ese tipo de crítica, según el derecho consuetudinario de esa provincia, era un delito. Pasaba el límite, que era un pequeño río, a la otra provincia, y eso era mal visto por ser una crítica a la iglesia, pero no era delito penal. Entonces no le hubiera pasado nada, no hubiera perdido su vida. Entonces la irracionalidad también del derecho consuetudinario es, estimado público, uno de los grandes logros, diría yo, de la cultura occidental. Veremos, estimado público, un último elemento de la formación de ese uso público de la razón. Habermas cree que hay otra institución que ha ayudado poderosamente y es la universidad y sus formas de discusión que vienen además de muy atrás. No es un invento de la época moderna, sino que en la Edad Media ya había la famosa disputación. Si ustedes leen esa obra aburridísima, que es la ¿perdón? Si ustedes leen esa obra aburridísima, que es la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ustedes van a ver que está dividida en las cuestiones disputadas. O sea, la disputación era una institución de la universidad. La disputación comprendía tres cosas: la opinión de uno, la opinión del opositor y una especie de síntesis, lo que se parece mucho a la dialéctica hegeliana, ¿no es cierto? O sea, tan original no era el gran Hegel. Esa idea, estimado público, esa disposición era curiosamente algo
institucional de las universidades medievales en toda Europa occidental. O sea que la cultura occidental, tan vilipendiada hoy en día, tan criticada hoy en día, también ha producido algunas cosas rescatables, también ha producido algunas cosas, digamos, de alto valor filosófico. La disputación nos muestra que sobre cualquier cosa pueden haber opiniones dispares. Está naturalmente la tendencia a producir una especie de síntesis, que es una especie de resultado general, pero no hay duda que simplemente la contraposición de opiniones es algo muy razonable. Quiero referirme muy rápidamente a Voltaire y a su crítica del Islam, una de sus obras más famosas. No sé si aquí los jóvenes han leído Mahoma, que es además divertidísimo. Es una crítica a la tradición islámica. La mayor gloria en la tradición islámica hasta hace muy poco, era el saber de memoria el Corán. Y ante una situación cualquiera, una desgracia, un enamoramiento, una pérdida de dinero, cualquier cosa, tener palabras del Corán como consuelo o como ayuda de una persona. El sabio en el mundo islámico hace muy poco, o todavía hoy en Arabia Saudita, en los países más conservadores, el sabio es aquel que sabe de memoria el Corán y que puede tener para cada ocasión el versículo adecuado. Como los protestantes, un poco. No sé, ahí está, eso no. Lo hacen esa utilización, ¿no? De los versículos, de todo el tiempo. Hablan utilizando versículos. Que eso tanto en los católicos no es tan común, no hay un conocimiento tan profundo ni memoria como en Pero aquí viene la opinión de Voltaire, justamente criticando lo que usted acaba de decir. ¿Es profundo eso? ¿El saber de memoria? ¿Sí? A mí no, solo digo a mí me parece, estimado público, que eso no es profundo, sino que eso es una tradición premoderna, una tradición que yo llamaría claramente autoritaria. O sea, el tener la sabiduría como un cajón, una gaveta llena de conocimientos, y ante cualquier problema uno saca la receta adecuada. Uno no piensa, por eso no creo que sea profundo, uno no piensa, sino que uno simplemente, a ver, ¿tú cuál problema es? Mi esposa me engaña. Ahí está, contra la infidelidad, tales y tales versículos. Claro, pero claro, ¿qué debo hacer? Ahí está, aquí está la solución, pues matar a tu esposa legalmente. Perdón, claro. Hay elementos, por ejemplo, en el Corán, de cómo castigarlo. El Corán es una cosa muy amplia, durante siglos era el único libro en ese mundo. Entonces, eso no solamente es algo teológico, más bien es la parte más útil, sino son consejos para la vida cotidiana. Son normas de hasta acciones y formas Sí. de castigos, ¿no? Mucho más explícito que la Más. Biblia. Además, se dice claramente cómo hay que castigar a la gente, por ejemplo, cómo hay que castigar a la mujer adúltera. Todo eso está explicado muy claramente en el Corán. Entonces, estimado público, yo me pregunto si eso es profundo y filosófico. Yo creo que es más bien mecánico y tradicional. Uno, en sentido figurado, abre la gaveta de su memoria y dice a tal problema, tal solución y listo. Y uno no piensa en la especificidad del caso y en discernir entre aspectos rescatables o no rescatables del comportamiento de la esposa. En el derecho moderno tenemos, por ejemplo, los atenuantes. Entonces, una persona que piensa racionalmente podría decir, mi esposa me ha engañado. Según el Corán, yo podría ahorcarla sin pedir auxilio ni ayuda a nadie, sería totalmente libre de todo castigo. Pero, tal vez yo le he descuidado y por eso ella me ha engañado. Tal vez yo era demasiado frío o demasiado desinteresado con ello, o tal vez ella nunca me quiso y entonces ella lo que ha hecho es llevada por emociones que ella misma no podía controlar. Tal vez no ha sido con mala intención, sino que ella ha sido impelida por fuerzas poderosas a cometer esa cosa. Entonces, digamos, lo mejor sería divorciarse y listo. En el Corán había No, mejor no veo ahorcar.
Reflexionando sobre todo eso, ¿no? Yo me puedo pensar, no, mejor lo voy a ahorcar nomás. No, Por la ¿sabe usted? No, ¿sabe usted por qué? Por si acaso no repita lo mismo, ¿no? Claro, hay ese peligro. Pero yo diría que no es la reacción adecuada por una razón económica muy simple. Créame usted que matar a alguien cuesta esfuerzo. Cuesta. Hay que comprar una cuerda adecuada que resbale bien o un arma. Además hay que hacerlo no en presencia de los hijos comunes. En fin, se necesita pensar mucho para asesinarle, ¿no es tan simple? Recuerdo la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, cuando Raskolnikov mata a una usurera. Sí, solamente para probar qué se siente. Sí. No, digamos, el Corán no permite ese tipo de asesinato. El Corán permite solamente no asesinato, sino un castigo, que es muy diferente para el Corán. Es decir, el matar a la esposa adúltera no hay reciprocidad al revés. O sea, la esposa jamás No puede hacer eso. Porque además él puede tener las concubinas que quiera, ¿no? No tiene ni que pedir permiso a ella, ni que comunicarle. Por ejemplo, si el esposo en el mundo islámico hasta hoy se casa por segunda, tercera o cuarta vez, no tiene ni que preguntarle a ella, ¿no? Yo he estado viviendo, por ejemplo, en Senegal, trabajando para la Fundación Alemana Friedrich Ebert Stiftung, y nosotros hemos sido invitados varias veces a la casa del subdirector, que era un senegalés musulmán creyente, no fanático, pero más o menos severo. Y él tenía una hermosa casa, alrededor de un árbol del mango enorme, y él tenía 4 divisiones, y en cada división vivía una de las mujeres. Y él nos ha contado que él no tenía obligación de comunicar a las esposas que me voy a casar otra vez o algo así. Ellas tenían simplemente que aceptar. Ellas no podían ni prohibirle ni hacerle ninguna reconvención. Pero eso también tiene, aquí para alegrar a las damas, su aspecto negativo para el varón. Él nos decía, qué envidiable es la cultura occidental, porque los varones, claro, no tienen varias mujeres, solamente pueden hacerlo en forma más o menos superficial, pero los varones tienen un lugar, por ejemplo, una pequeña biblioteca donde pueden retirarse a orar, a reflexionar, a leer o a lo que sea, sin pedir permiso a nadie, sin ser controlados por esa jauría de mujeres. Entonces él decía que la cultura occidental en ese campo era muy sabia, porque le permitía al hombre tener amantes fuera de la casa, y dentro de la casa podía retirarse del bullicio cotidiano de mujeres y niños, podía retirarse a un campo donde podía estudiar y donde nadie lo molestaba. Él decía, mi vida es un infierno, tengo 4 esposas que me son fieles, pero todo el día, desde que llego del trabajo, él nos decía claramente, el trabajo para mí es una liberación, el trabajo es un alivio, porque llego a mi casa, todos son quejas, las mujeres se quejan unas de otras, nunca se quejan sobre mí, por esto, por Dios, pero se quejan entre sí, los niños, además, todo el día vienen los parientes de las 4, y con un solo sueldo legal, él nos contaba, él mantenía a 8 parientes de las mujeres que vivían sin hacer nada en la casa. Claro, estaban totalmente a la disposición de él, como especie de esclavos modernos, pero él tenía que escucharlos, darles consejos, darles consuelo, decirles, eso está en el Corán en tal parte, hijito, lee esto. Todo el día hasta las 12 de la noche, molestado por el patriarca, él, ¿no? Molestado por la comunidad de pedigüeños, que le pedían toda clase de favores, consuelo y consejos. Y él decía, nunca puedo retirarme a leer un periódico en paz, porque además no tengo ninguna habitación. Yo puedo elegir en cuál dormitorio duermo la noche, siempre con una mujer. No tengo que justificar, puedo además dormir 30 veces al mes con la misma, o cambiar cada día, nadie me puede decir nada. Pero no puedo leer un periódico en casa. Para que vean, señoras, que también el sistema poligámico, la poligamia, tiene también sus notables desventajas para sus presuntos favorecidos como los hombres.
Estimado público, en unos minutos más tengo que dejarlos a ustedes, por lo tanto terminaremos aquí. Habermas ha hecho una reconstrucción histórica de la opinión pública, mostrando los aspectos paradójicos, o sea, lo que a nosotros nos parecen curiosidades, incongruencias, etcétera, del desarrollo de la opinión pública, y nos ha mostrado que esa opinión pública nos ayuda al uso racional de la razón. Les leeré esto. El público se formó políticamente de forma indirecta en los cafés, al leer periódicos o en los salones, al aprender y al gozar las obras de la literatura y el arte que se comentaban allí. La persona normal aprendió así a juzgar, a apreciar y a medir cualidades y valoraciones fundamentalmente distintas. Y en los cafés y salones, también el ciudadano normal aprendió a respetar valoraciones diferentes y divergentes de la propia con los otros participantes en el diálogo. Entonces, como resumen, estas instituciones, el café, el salón, los periódicos, nos han ayudado a aprender a rechazar juicios demasiado claros, demasiado dogmáticos. Nos ha ayudado a comprender la fuerza de las convicciones racionales, o sea, de los convencimientos que se adquieren mediante la reflexión racional. Y al mismo tiempo, estas tres instituciones, salón, café, periódico, nos han enseñado a cuestionar las opiniones avaladas en religiones o mitos, sobre todo lo de religión en el siglo XVIII. La enorme influencia, por ejemplo, de la religión católica todavía en Francia era simplemente apabullante. Entonces, estos cafés eran como un refugio, lo diremos en términos modernos, contra tendencias totalitarias. Eran como refugios de discusión contra tendencias uniformantes de la opinión pública. Él dice, el primer principio racionalista referido a la política se ha desarrollado en esas instituciones, y de esas instituciones ha salido la necesidad de la discusión pública de todas las leyes que conciernen a la ciudadanía. Eso es, estimado público.